Sabor de autor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Vamos a empezar esta jornada, alimentación en el deporte y el chosco de Tineo. Tengo aquí tres ponentes que os voy a dar una breve descripción. Esta charla queremos que sea un poco informal. Al final somos todos conocidos y todos de casa, con lo cual yo os pediría o rogaría que cualquier tipo de pregunta, cualquier intervención, que sea una charla coloquio, ¿no? Que nos cortéis o que los cortéis a ellos, que son los que van a hablar, y que preguntéis cualquier tipo de duda, que sea algo ameno, sobre todo para aquí, para la gente joven, que veo mucha gente joven que son el futuro, que puedan aprender de esta gente profesional y que realmente nos sirva para el futuro y para que comáis mucho chosco, que es el objetivo, ¿no? Estas charlas empezamos el año pasado porque el doctor aquí presente, Ramón, nos dio otra perspectiva distinta a la que teníamos del chosco. Nosotros sabíamos que estábamos elaborando un producto que era la bomba, ¿no? Pero no sabíamos sus valores nutricionales, no sabíamos realmente lo bueno que es, que os lo va a explicar él mucho mejor que yo, lo bueno que es en la alimentación saludable el chosco. Teníamos todo lo contrario, un pensamiento contrario totalmente a lo que él nos explicó. Y nos dijo, que lo estábamos comentando ahora, si os acordáis, algunos estuvisteis presentes, lo tuvimos que hacer desde México, él estaba en México el año pasado, este año lo tenemos aquí, y nos dijo que era perfectamente apto para los deportistas. Entonces este año, por eso quisimos darle este giro, ¿no? Presentar y haceros ver que el chosco es perfectamente un alimento totalmente perfecto para la dieta de los deportistas. Pero bueno, todo este rollo os lo va a explicar ellos mucho mejor, que son los profesionales, ¿no? Entonces, sin más, os paso a presentar mis acompañantes en la mesa, que seguro que todos los conocéis. Pero aquí a mi lado tengo a Luis Pasamontes, natural de Cangas del Narcea, o sea que es vecino nuestro. Luis fue ciclista profesional entre los años 2001 y 2012. Disputó algunas de las más reputadas pruebas del mundo. Fue mentor deportivo de jóvenes valores americanos. Acompaña y ayuda a empresas y personas a alcanzar retos deportivos sobre la bici. Formador en liderazgo colectivo, primer ciclista que gana el Madrid-Lisboa en solitario y ahora también trabaja como comentarista de radio. Pues os pido un fuerte aplauso para Luis Pasamontes. Luego también tenemos a José Ramón Bamonde. José Ramón Bamonde, si me equivoco me corregís, ¿vale? Es profesor de la Facultad Padre Oso en la Universidad de Oviedo y es entrenador personal. Un fuerte aplauso para José Ramón Bamonde. Y el doctor Ramón de Canga, que es dietista, nutricionista, doctor en ciencias de la alimentación y doctor en biología funcional y molecular. Estos dos señores los conocéis seguro porque vienen muchísimo a Tineo, los trae Marta en la Escuela de Salud y prácticamente son ya de Tineo. O sea, que os pido un fuerte aplauso para los también. Y sin más, yo no me enrollo más, voy a pasar la palabra al doctor Ramón, que va a aportarnos seguro que ya no lo hizo el año pasado, ese toque totalmente distinto al concepto que nosotros tenemos de lo que es el chosco y su forma de comerlo también, ¿vale? Sin más, pues ya os paso a Ramón. Siempre es un placer estar en Tineo, porque uno está como en casa y encima si es para hablar del chosco, pues más todavía. Bueno, decir que efectivamente, incluso yo mismo desconocía un poco lo que era el chosco. Sabía que era una carne procesada, pero cuando se me habló del chosco y realmente me puse
a ver sus aspectos nutricionales, es cuando me di cuenta que es un producto muy interesante. Y además puedo decir que el año pasado de lo que hablé fue de que el chosco forma parte del patrón mediterráneo y que es un alimento que puede ser incorporado de forma habitual a la dieta. Y además había dicho que muchas veces cuando hablamos de nutrición pensamos solamente en proteína, en hidratos de carbono, en grasa, en kilocalorías, en energía, y hay que pensar más en el alimento en su conjunto, lo que hoy en día se dice matriz alimentaria, porque el alimento está conformado por nutrientes y por otra serie de sustancias, y todo eso va interaccionando entre sí y es el responsable de la respuesta final en nuestro organismo. Pues bueno, la matriz del chosco, lo que es el chosco, el pepineo, está compuesto por una serie de elementos que hacen que su consumo habitual sea saludable. Ahora hablaré específicamente de deportistas, pero ya de salida, un deportista, no por ser deportista debe de dejar de comer sano. Al final el patrón debe ser el mismo, vale, más aplicado al rendimiento, pero también lo prioritario es cuidar la salud. En cualquier caso, en el chosco de Pirineo, pues cuando vemos la composición nos damos cuenta que es una fuente de proteína de elevado valor biológico, porque además está constituido por partes de carne de cerdo que son bajas en grasa, pero es que además la carne de cerdo es lo que la Unión Europea dice nuestra carne blanca. Es equivalente a carne blanca, no es una carne roja en cuanto a su valor nutricional y su consumo habitual no es un problema. Tiene poca grasa, lo que es las partes del cerdo que tiene el chosco, pero la grasa que tiene además de su mayor parte es grasa monoinsaturada. Pero es que además los aditivos que lleva o lo que está condimentado, pues lleva pimentón, ajo y sal. Y el pimentón y el ajo son ricos en sustancias bioactivas, lo que hace que el conjunto del producto pueda ser consumido de forma habitual sin ningún problema, es decir, con ventajas para la salud. Es más, desde el punto de vista del riesgo cardiovascular en personas que tienen colesterol, triglicéridos, incluso ácido úrico, en diabéticos, es un producto interesante. Ahí el único problema podría ser en personas con hipertensión por la sal, pero controlando. Con lo cual, en ese sentido y para el conjunto de la población es un producto interesante. En todas las franjas de edad, niños, adultos, personas mayores, etc. Vale, pero si nos ponemos a pensar qué ocurre en el caso del deportista, hay ciertos requerimientos nutricionales incrementados, es decir, deben comer. Hay muchos deportes y esto que estoy diciendo es muy general, pero es verdad que en general y respecto a la población normal, los deportistas tienen sus requerimientos incrementados de ingesta proteica, de la cantidad de proteína que deben ingerir, ya sean deportes de resistencia o de fuerza. Va a depender la cantidad, pero van a necesitar más, al menos el doble en general, que el individuo sedentario. Y hay que buscar buenas fuentes de proteína. Claro, yo puedo consumir proteína en forma de carne roja habitualmente u otras, pero vuelvo a decir, el deportista no solamente en rendimiento, es en el largo plazo. Si durante la etapa en la que practico deporte consumo mucha proteína de fuentes que se ponen en un riesgo, por ejemplo, padecer cáncer de colon directo, pues para eso es mejor no rendir. Entonces quiero decir con esto que en el caso del chosco es una buena fuente proteica porque permite elegir un alimento que es rico en proteína, que permite incrementar la cantidad de proteína que ingerimos habitualmente, pero sin riesgos, al revés, incluso con beneficios. Porque además, en el deportista está incrementado el llamado daño oxidativo, es decir, hay un mayor daño en la célula como consecuencia de ese mayor esfuerzo, de esa mayor actividad física, ya sea deporte de resistencia o de fuerza, y ese daño oxidativo acumulativo a largo plazo puede traer problemas. Y justamente la inclusión en la dieta de sustancias antioxidantes es positiva para la salud de ese deportista con ese daño oxidativo. El pimentón y el ajo justamente son ricos en sustancias bioactivas que tienen ese efecto positivo y que además ese tipo de elementos se recomienda ingerirlos habitualmente. Especias y aromas aromáticas, ahí estamos hablando de pimentón y ajo, que son interesantes, lo cual hace que sea una buena fuente proteica y además buena fuente de antioxidantes. Y todo eso con el hecho de que podemos moderar el aporte de grasa.
porque es muy importante en la mayor parte de los deportes ser capaces de mantener una composición corporal adecuada, es decir, mantener un bajo porcentaje de grasa y mantener la masa muscular o incluso incrementarla, dependiendo del deporte. Y claro, alimentos que sean buena fuente de proteína, pero que aporten poca grasa, como es el chosco de tineo, es una buena opción, una gran opción. Y sobre todo, porque además es una opción en forma de lo que yo siempre digo, alimento real y de verdad. Es decir, algo que favorece la adhesión. Yo puedo buscar fuentes de proteína que sean bastante insípidas, incluso puedo tomarme batidos que también tienen utilidad, por cierto, pero cuando utilizo alimentos que son apetecibles, como es el chosco de tineo, contribuye mucho a algo que es determinante, que es la adhesión a la dieta. Tanto para el deportista que vive una vida sacrificada en el entrenamiento y en la dieta, la disponibilidad de alimentos que son apetecibles, que son propios de la cultura tradicional, que son cosas que en teoría aparentemente no suelen estar en las dietas, convierten la dieta en mucho más apetecible. Y lo que eso permite que se pueda mantener a largo plazo, pues con ese aporte extra de proteína, de antioxidantes, y encima sabiendo que el aporte de grasa es bajo y esa poca grasa que aporta encima es grasa pues saludable, porque es bajo en grasa saturada. Por lo tanto, sabemos que cuando se incorpora en una persona que hace deporte, incrementamos la proteína, los antioxidantes, todo eso sin ganar grasa corporal, y encima estoy disfrutando del sabor y de una dieta mucho más apetecible que se puede mantener a largo plazo. Bueno, no quiero ser pesado porque sobre esto habrá muchísimas preguntas y lo que buscamos es que sea un coloquio y que sea algo mucho más cercano. Y nada más. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y gracias a la invitación que me habéis hecho para venir, bueno, pues a estar en esta mesa y poder compartir con vosotros también, y eso poder, pues eso, como decía Ramón, que al final sea un coloquio y podáis hablar. Yo voy a ser también breve. Bueno, yo desde el ámbito de mi trabajo, yo soy profesor de la Universidad de 28 años, soy doctor en Ciencias del Deporte y me gusta mucho la educación. De hecho, pues bueno, trabajo con los profesores que luego van a dar clase, pues por ejemplo estos peques que tenemos aquí, ¿no? Desde el ámbito de la educación os puedo decir que estamos, bueno, ya sabéis que la pandemia de la obesidad está ahí presente, el sobrepeso y la obesidad desde el ámbito educativo pues se trabaja bastante. Y ahora hoy mismo, por ejemplo, que tuve un examen con los alumnos, uno de los alumnos me vino a decir que tenía que hacer un trabajo de fin de grado sobre la obesidad y el sobrepeso, precisamente en educación primaria, ¿no? Es uno de los trabajos que dirijo en este ámbito y bueno, estamos muy concienciados de eso. Y desde las asignaturas que imparto en la facultad, os voy a hablar desde el ámbito de la educación física y luego desde el ámbito un poco de lo que es la otra actividad que hago, que es, pues bueno, ser un poco profesional en el ámbito de la salud en el centro donde trabajo también, ¿no? Y bueno, desde el ámbito de lo educativo lo que os quiero comentar es que hay bastante en el sentido de querer implementar, pues bueno, el ámbito de la importancia que tiene el tratar el tema de la salud y la alimentación, porque vemos que el sobrepeso y la obesidad cada vez están creciendo más. Y desde las asignaturas que impartimos, que en este caso imparto yo tanto educación física como educación infantil como primaria, abordamos mucho el tema de la alimentación, no solamente en el ámbito del ejercicio físico, sino en el ámbito de saber, de aprender a comer mejor, ¿no? Y una de las preguntas que siempre le hago a los alumnos, ¿no?, es si conocen los micro y los macronutrientes, ¿no? Y que muchas veces no los desconocemos, ¿no? Realmente la importancia que tiene el que yo creo que a todos nos gusta comer de manera lo más saludable posible y bueno, pues conocer un producto como es el chosco de tineo, que evidentemente yo cuando lo conocí hace 8 años pues bueno, lo desconocía totalmente. Y bueno, en el centro donde trabajo pues al lado hay un sitio donde tienen el chosco de tineo y me lo dieron a probar y la verdad es que me encantó. Y además que bueno, pues desde aquel día pues yo en muchas ocasiones como producto que lo tomo pues después de entrenar muchas veces, ¿no? Un poco rico en proteína y luego es algo de hidrato de carbono a la vez.
pues buscar un poquito lo que decía Ramón, ¿no? Una alimentación saludable. Y como proteína, pues bueno, tenemos muchas proteínas saludables y evidentemente un producto como el chosco de tineo pues nos puede ayudar también a veces, ¿no? Que decimos, ¿qué podemos comer ahora, ¿no? ¿Qué nos apetece? Pues bueno, realmente Ramón no lo ha dicho, pero bueno, siempre hablamos cuando estamos en las charlas, siempre decimos que entre los 25 y los 75 años se pierden 11 kilogramos de masa muscular y se ganan 12 de grasa. ¿Cómo necesitamos que eso, pues bueno, de alguna manera lo mantengamos y no perdamos tanta proteína, no perdamos tanta masa muscular? Pues bueno, con productos como puede ser el chosco de tineo, ¿no? Que nos puede ayudar a mantener pues ese tono muscular que luego vamos a también mantener con algo más de actividad física de la que hacemos. En educación intentamos inculcar un poco y desarrollar también en la materia dentro del currículum, ¿no? Lo que es la importancia de la alimentación. Hay un bloque que es el bloque de salud y en él pues intentamos siempre trabajar el tema de la alimentación y el tema de la actividad física, ¿no? Y bueno, porque bueno, al final los alumnos que tenemos en magisterio son los que luego van a dar clase a nuestros hijos, ¿no? De alguna manera es muy importante que empecemos desde esas primeras etapas a inculcarles y a enseñarles a comer más saludablemente para evitar esa lacra, ¿no? Que es una verdadera pandemia que bueno, que luego pues conlleva muchas enfermedades cardiosaludables, ¿no? Alrededor de ello. Y desde el otro ámbito de trabajo que tengo, que es el de entrenamiento, el de ámbito de la salud, he dirigido también a personas y he trabajado con personas, como lo comentábamos ahora, ¿no? Por Melchor Mauri estuvimos trabajando, haciendo pues cosas en el ámbito de la salud, ¿no? Porque bueno, pues hicimos cursos de formación de spinning, por ejemplo, que es una actividad cardiosaludable muy interesante. Y en ese ámbito, pues bueno, siempre también estamos introduciendo el tema de lo, como dice Ramón, la matriz alimentaria, la importancia de los alimentos naturales, de los alimentos de proximidad. En vuestro caso, pues algún producto que es de vuestra tierra, que es, como decía Ramón, súper saludable. Y bueno, pues a veces comemos otro tipo de productos simplemente a lo mejor por desconocimiento, ¿no? Entonces es importante que apostemos por esos productos que tenemos cercanos, que son muy saludables y que nos van a ayudar a tener una salud alimentaria mucho mejor, ¿no? Porque bueno, pues la proteína que nos aporta evidentemente el chosco de tineo pues es muy interesante y yo creo que a nivel formativo y a nivel de poder trabajar, no solamente ahora nos hablará un poco del rendimiento, ¿no? De los deportistas, etcétera, etcétera, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la alimentación, siempre lo decimos cuando lo ponemos muchas veces, ¿no? Decimos, yo creo que el 70% de lo importante, es más importante la alimentación que el ejercicio físico, ¿no? Realmente si queremos controlar un poco el peso, necesitamos hacer más actividad física, pero necesitamos comer mejor. Y pues bueno, muchos alimentos que tenemos a nuestro alcance, uno de ellos puede ser el chosco de tineo, creo que es un producto inmejorable. Yo cuando lo conocí, la verdad es que yo casi todos los días a media mañana, cuando acabo una de las clases que tengo de spinning antes de ir a la facultad, o con personas que incluso vienen a clase, pues nos quedamos a tomar a veces un cafetito y tomamos muchas veces ese pinchito de chosco de tineo que está muy bueno, y la verdad es que bueno, dentro de todas las opciones que tenemos es una más que tenemos que tenerla en cuenta. Y simplemente pues bueno, deciros eso, que ánimo y a cuidarse desde el ámbito de la salud con la alimentación saludable y también con practicar ejercicio físico. Bueno, pues un placer estar aquí. Gracias por la invitación a Agustín y a los representantes del chosco de tineo. También este escenario, aquí he terminado yo algunas rutas en bici comiendo chosco de tineo, también os lo digo. Y bueno, os voy a hablar un poco también desde el punto de vista de alguien que fue deportista profesional y ahora que es deportista popular, ¿no? Ahora soy cicloturista, pero hubo una época de mi vida en la que fui deportista de élite. Creo que hay que diferenciar bastante entre ambas situaciones, ¿no? También estoy un poco triste porque escuchando lo que escucho de estos profesionales creo que no he ganado nunca un tour o una vuelta por no comer más chosco. Pero es que lo que os decía, cuando eras... no ganaba porque no era tan bueno como los primeros, sin duda. Pero cuando estás ahí en la élite, muchas veces, pues, te miden todo demasiado, ¿no? De una forma demasiado estricta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ya que estamos aquí entre amigos, yo os puedo decir abiertamente que a veces
pues casi pasabas hambre, ¿no? Como deportista. Estabas muy, muy cuidado, había médicos cerca de ti que te controlaban y yo eso siempre creo que es algo muy importante, tener profesionales cerca, sobre todo cuando hablamos de alimentación y de salud, ¿no? Que ahora con las redes sociales hay mucho intrusismo y sale ahí alguien que tiene 100.000 seguidores que no tiene estudios de alimentación diciéndonos que el chosco es malo y bueno, pues como tiene 100.000 seguidores lo creemos, ¿no? Yo creo que hay veces que hay gente que tiene a lo mejor menos popularidad, pero que están muy formados y es realmente a los que tenemos que escuchar, como por ejemplo a los dos compañeros que están hoy aquí en la mesa, ¿no? Para nosotros, como deportistas de élite, lo que comíamos sobre todo era hidrato de carbono y proteína, ¿no? Hidratos de carbono, todos lo sonará, el arroz y la pasta era lo que más comíamos. Recuerdo además que mi madre a veces me decía cuando estaba en la Vuelta a España y por ahí, pues iba viendo por dónde iba y me decía, oye, que estás en Burgos, que ahí se come muy bien. Y yo le decía, mamá, pues voy a comer pasta y arroz. O sea, me da igual que esté aquí, no voy a comer morcilla. Y si acababa alguna etapa en Tineo, pues tampoco estaba el chosco en la dieta. Y a eso me refiero, ¿no? A que a veces, pues bueno, optamos más por algunos otros productos que nos invitan a pensar que son mejores, ¿no? Y que, bueno, que vienen envasados de otra manera, que están de alguna manera muy a nivel marketing expuestos al deportista y pensamos que eso a veces es lo mejor. Sí, hay muchas veces que es lo mejor y que es ideal, pero yo creo que también el producto natural, como en este caso por lo que estamos aquí, que es el chosco, también es importante, ¿no? Y fijaos, yo os voy a dar algún detalle de cuando corría vueltas de 3 semanas, que eran súper exigentes, el Tour, el Giro, la Vuelta. Nosotros ahí también necesitábamos a veces, ¿por qué no decirlo, no? Ser un poco felices con lo que comíamos, ¿no? Yo tuve la época en la que comíamos lo que nos ponían los restaurantes, los hoteles, y luego ya viví la época en la que llevábamos un cocinero propio, ¿no? Que también nos cocinaba. Pero cuando viví la época de hoteles, pues como eran tan estrictos, había veces que a nivel psicológico costaba mucho cada día durante 21 días comer lo mismo. O sea, no es una metáfora, es comer lo mismo. O sea, imaginaros hacer la prueba en vuestra casa 21 días comiendo lo mismo y no siempre la pasta estaba súper buena ni el arroz estaba súper bueno. Además no nos dejaban echar tomate ni cosas de estas, pues si nos poníamos malos del estómago. O sea, y entonces estos pequeños detalles que yo ahora también invito a los jóvenes con los que trabajo a que, oye, pues es que un poco de chosco no nos hubiera hecho mal. Seguramente y a lo mejor pues nos habría alegrado ese día, ¿no? Hubiéramos visto algo diferente, hubiéramos visto algo de color en la mesa, algo rojo. Estábamos acostumbrados al blanco de la pasta y el arroz y eso tampoco nos hacía mal, porque nosotros sabíamos perfectamente que no podíamos comernos 2 choscos ni 3 choscos, pero a lo mejor un par de rajas pues sí que eran buenas, ¿no? Y ahora yo invito siempre también a los nutricionistas de algunos equipos con los que tengo contacto, pues también a que de vez en cuando pues ayuden al deportista a que esos días sean un poco más cómodos, incluso mejora el rendimiento, es que está comprobado, ¿no? Que cuando tú estás ahí a veces haciendo las cosas de una manera muy estricta, tu cabeza llega un momento que puede explotar y el rendimiento baja, sin duda, ¿no? Me acuerdo que los días de descanso de esas vueltas de 3 semanas, pues sí que nos daban un poco más de margen, ¿no? Eran días en los que no teníamos que competir, eran 2 días durante 3 semanas en los que descansábamos y a veces nos ponían una hamburguesa o nos ponían algún producto un poco diferente, ¿no? Para alegrarnos, pero yo estoy convencido sobre todo en eso, en que a veces tenemos que creer un poco más en los productos naturales y combinarlos con esa suplementación que en ocasiones en deporte de máximo rendimiento es interesante, pero yo creo que hay que buscar el equilibrio entre las 2 cosas, ¿no? Yo creo que también tenemos que tener en cuenta que ahora mismo vivimos en un momento, como os decía, en el que el marketing está muy presente, desde muy pequeños ya tenemos acceso a lo que nos cuenta la gente y por tanto creo que estas jornadas son muy interesantes para ello, ¿no? Sobre todo acompañadas de gente profesional que ha estudiado, que está formada y que nos dice, pues a lo mejor algo que cuando yo se lo cuente a mis amigos que montan en bici, les diga, cuando les llevo choscos a veces ahí de regalo a muchos compañeros que viven en Madrid, les digo, toma chosco, y digas, que es bueno para la bici, pues me mirarán un poco extrañados, ¿no? Me dirán, pero esto, que no lo compro en la tienda de suplementación, ¿esto es bueno seguro? Pues sí, es bueno, porque lo dice gente profesional y porque a veces estamos más pendientes de lo que os digo, de gente que tiene repercusión pero no tiene formación. Así que, nada, yo, además fijaos, el chosco también estuvo uno de los días más felices de mi vida, en mi boda, me casé en Cangas hace 2 años, y el chosco estuvo presente allí, el chosco de Tineo. Yo dije, yo quiero que haya chosco de Tineo en mi boda. Mi mujer también lo quería y todos los invitados salieron de allí maravillados y había muchos ciclistas, ¿eh? Así que nada, os invito a que sigáis
consumiendo chosco, que como vemos es un producto muy bueno para el deportista y para cualquier persona. Y aquí tenemos jóvenes, algunos ciclistas que veo por ahí la indumentaria, así que sigamos disfrutando de la alimentación y que creamos más en el producto natural, que realmente nos puede aportar muchas veces más de lo que pensamos. Muchas gracias. Bien, pues ahora os ruego que aquí los tenéis. Hacen todas las preguntas que se os ocurran. Yo sé que hay alguna pregunta que hicieron a través de las redes. Si queréis empezamos por ahí y que esto sea un coloquio, que no comemos a nadie. Que preguntar sin problema ninguno. ¿Conocéis alguno? Vuestro, ¿no? Seguro. El tema de esa franja de edad infantil, la nutrición de un niño deportista, un niño antes que deportista es niño. Lo principal y vital es pues priorizar el desarrollo. Pasa igual que cuando el niño quiere perder peso. Lo primero es garantizar que no hay ningún déficit nutricional, porque el resto de la vida está puesta se está poniendo en juego ahí, por ejemplo, deshiazos y otras muchas cosas. Y lo siguiente ya es pues perder peso en un punto de equilibrio con una delgada línea. Pues con el deporte pasa igual. Yo soy muy contrario. Trabajo o soy asesor, entre comillas, de algunos equipos infantiles o adolescentes, pero mi prioridad siempre es comer de una forma saludable, porque como consecuencia de comer como deberían, su peso estará estable, estarán cuidando la salud y consiguiendo un buen desarrollo, y como consecuencia pues rendirán mejor. Como decía Luis, una cosa es deporte y otra cosa es el deporte de alto rendimiento. Un niño a esa edad, o sea, es una locura pensar en alto rendimiento. O sea, para eso es mejor que no haga deporte. El deporte es salud y además luego, pues, si sigue adelante y pues va a ser un deportista de élite, es cuando podemos plantearnos pues ya entrar en ese proceso en el cual sí que dietas muy extremas o estrictas pueden conseguir que mejore su rendimiento durante un periodo determinado de años. Pero en esa franja de edad yo nunca aconsejaría un libro específico, que además no sé si lo hay, sobre nutrición y fútbol, porque realmente el niño que con 11 años juega fútbol debe comer exactamente igual que el niño que tenga cualquier actividad. Es más, un niño que no haga fútbol debería tener una actividad física equivalente al que hace fútbol. El tema está en que la vida real nos aleja pues mucho de lo que se debería. Entonces un niño de 11 años debería comer igual, haga fútbol o no haga fútbol, un patrón mediterráneo, saber lo que es la dieta mediterránea, saber que elige alimentos reales y de verdad, que es decir, que se priorizan alimentos reales y de verdad, como puede ser el chosco de tineo, y que quedan súper limitados los ultraprocesados, o sea, bollos, galletas, que no están prohibidos, pero quedan limitados, y haciendo eso mantendrá un buen peso, tendrá un buen desarrollo y tendrá los nutrientes suficientes para que con ese pequeño actividad física incrementada pueda tener un rendimiento bueno, sabiendo que no buscamos el alto rendimiento. Yo le voy a hacer una pregunta al doctor Ramón. Realmente al cerdo se le llama olivo con patas, de una forma coloquial, porque tiene poca grasa saturada y una parte importante de grasas que tiene es grasa monoinsaturada, que es exactamente la misma grasa que tiene el territorio, o también depende de la forma de comer, pero en general los cortes del chosco de tineo son bajos en grasa saturada y tiene una proporción no desechable de grasa monoinsaturada. Es verdad que la base en la dieta mediterránea, como aceite de elección para lidiar y para cocinar, es el aceite de oliva por sus propiedades, pero el problema del chosco y las críticas viene derivado de un tema en el cual todo se ha metido en un cajón desastre. Es decir, cuando hablamos de carnes procesadas, durante mucho tiempo se ha dicho que todas las carnes procesadas son malas. Y esto viene porque, claro, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado a las carnes procesadas de una forma general. Y en el saco de carnes procesadas está una salchicha de muy mala calidad, de oferta, está la cecina de león, del chosco de tineo y el jamón del huerto. Obviamente es de sentido común pensar que no, eso es así. ¿Qué ocurre? Que al final esas guías alimentarias hechas para la población mundial no entran en juego en qué hay en tineo, qué hay en guijuelo y que en España también hay cecina de león. Entonces, los estudios muestran que las carnes procesadas
nada tienen que ver unas con otras. Y que en ese concepto de que mucha gente en las redes sociales es muy reacia a este tipo de productos, como el chosco de Tineo, es justamente por esa danza que se dio en el año 2017, donde decía, las carnes procesadas incrementan el riesgo de cáncer de colon y recto. Es lo que ocurrió y esas son las críticas principales que hay. Pero esa crítica o esa alerta estaba pensada para el conjunto de carnes procesadas donde se incluían muchos alimentos que nada tienen que ver. Hay muchos estudios que muestran que cuando hablamos de carnes de calidad, como son el dinero chosco de Tineo o jamón ibérico, pues no solamente no son un problema, sino que son un beneficio. Desde el punto de vista bromatológico y desde el punto de vista nutricional y de sus propiedades nutricionales, el chosco de Tineo es un producto sano y apto para prácticamente todas las patologías. Incluso puede ser muy interesante para temas de la propia microbiota intestinal, ya que el propio pimentón y el ajo tienen elementos prebióticos, algo que no tienen otras fuentes proteicas, y eso también es bueno para nuestra microbiota. Lo que pasa que, bueno, a nivel general habría que hacer más labor divulgativa para que la gente sepa lo que es el chosco de Tineo, que no es una carne procesada. Yo digo que el chosco de Tineo es pimentón, ajo, carne, cerdo, sal y tiempo. Eso no es procesado, eso no es una carne procesada. Eso es un producto procesado como es una macedonia de frutas, donde hay un corte, pero realmente es lo que la gente no sabe. Esto no es una salchicha donde hay fosfatos, etcétera, etcétera, y es el problema y esas son las críticas principales que vienen por ahí. O sea, quedamos en buena línea, ¿no? Sí, claro. Pero sí que eran alimentos que, bueno, que eran fáciles de digerir y demás, y luego los combinábamos pues con proteína, pescado, carne, pero lo que decía ahora mismo Ramón, que a veces he estado en hoteles top que seguramente no vuelva a pisar con un producto de muchísima calidad, pero es que otras veces hemos comido productos de muy baja calidad, pero que se llamaba proteína y lo comíamos, ¿no? Porque era lo que tocaba comer ese día. Entonces, bueno, yo creo que para nosotros sí que era importante el carbohidrato, muy importante. De hecho, ahora mismo pues sigue siendo súper importante para el deportista de élite, hasta puntos que se está consumiendo casi 1 kilo de carbohidrato en competiciones de ciclismo. O sea, que para los que hagáis deporte, los geles, estos típicos geles que se toman, vienen a tener unos 20 gramos o así. Pues imaginaos 1 kilo, se toman por etapa, ¿no? Ya veremos eso en un futuro, qué consecuencias trae, ¿no? Ya sabemos que hay muchos deportistas con muchos problemas de caries, en un futuro no sabemos si podrán tener otros problemas, pero ahora mismo el rendimiento de élite, que como decíamos hay que diferenciar muchísimo, porque eso es un trabajo que tiene riesgos como cualquier otro, hay que diferenciarlo del deporte sano, del deporte popular. El deporte de élite también es sano, pero estás en unos extremos que, bueno, que tú los asumes porque eres deportista, sabes que puedes tener lesiones como cualquier otra disciplina, como un futbolista, como un tenista, y el ciclismo, pues bueno, también asumes que puedas tener determinadas lesiones, ¿no? Forma parte de tu trabajo, igual que un albañil se sube a un andamio o un minero baja a una mina, ¿no? Forma parte de tu trabajo. Pero sí que es importante el carbohidrato, pero te digo que yo echaba muchas veces de menos producto más natural y que también nos dieran de vez en cuando ese placer de comer alimentos que para nuestra cabeza eran súper importantes, ¿no? Y nos ayudaban a seguir ahí a tope. Luego también os quiero decir que no, o sea, yo he visto deportistas muy buenos que no comían bien. Mucha gente piensa que el deportista, como está delgado, que come bien, pero hay veces que un deportista de élite le hacen una analítica y tiene colesterol y tiene todo fatal. Porque como también te exiges mucho, pues dices, pues puedo comer pasteles cuando quiera, puedo comer, porque tú te miras en el espejo y dices, estoy delgado, estoy bien, soy un deportista de élite, pero ser deportista de élite no significa que comas bien. Hay deportistas de élite que comen fatal y deportistas populares que comen fenomenal. Bueno, tenéis todos claro que el chosco es lo mejor del mundo, que tenéis que comer chosco y algún comentario que oí yo por ahí, hombre, ¿cómo va a ser el chosco bueno para los deportistas? Bueno, ya veis que sí. Y yo siempre os lo digo, que es único en el mundo, es el producto del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. Considero que mis compañeros y yo estamos haciendo una labor muy interesante. Ya veis, es un producto totalmente local, aquí de Tineo, en el occidente asturiano, un poco más,
y a día de hoy pues en toda España ya se está comiendo chosco. Este año vamos a batir, si Dios quiere, un nuevo récord, vamos a pasar de las 70.000 piezas contraetiquetadas. Eso es una labor de mucho tiempo, de darlo a conocer. Yo creo que con estas charlas ayudamos mucho más a darlo a conocer. Mañana lo podéis degustar en el festival, porque es una de las cosas que yo siempre os digo, que por mucho que yo hable del chosco, porque al final es un producto feo, porque es feo. Igual que yo os cuente 1000 maravillas de él, lo que tenéis que hacer es probarlo, comerlo y disfrutarlo. Entonces, nada, dar las gracias a los exponentes, muchísimo gusto de teneros en Tineo, muchísimo gusto de haber aprendido todas estas cosas con vosotros y un fuerte aplauso os pido para ir.